Estoy muy agradecido porque para mí este tema es todo, para mí, en lo personal. Y espero que sea también para ustedes. Porque hice la pregunta, ¿cuántos nombres tiene que invocar el hombre para ser salvo? ¿Acaso es el nombre del Padre? ¿Acaso es el nombre del Hijo? ¿O a lo mejor es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cuántos nombres? Porque si bien les dijo el Señor a sus discípulos, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está escrito, eso está claro. Pero el Señor no le dijo que esos títulos eran el nombre el cual usted y yo debemos de ser bautizados. Oh, this is of highest privilege to me. There is nothing more important in my life to know the name of the God that gave his life for me. And that's something that I want to share with you. It's like the God who died for you exactly how you are, with all your imperfections, with all your difficulties. He has a name. Amen. And it is a name above all names. Amen. And I want to ask you, what is the name of God? Because a lot of us think or may have heard or we understand that God has different names. But in actuality, when you go to the Bible reveals that there's one name above all names. And that's the name of Jesus. Existe una razón sin comparación a ninguna otra que debemos estar celebrando diariamente. Dios ha dejado su nombre como precioso legado a los suyos, a los del nombre. El nombre que era oculto ha sido revelado. Por eso estoy como estoy. Por eso estoy inquieto, por eso estoy emocionado, por eso mi gratitud se ve en mi caminar, en mi hablar, en la manera que yo exalto aquel nombre que fue revelado. Ya no es oculto para mí, ya no es oculto para usted. Pero allá afuera a lo mejor existe alguien que aún no se le ha revelado este nombre. Sigue oculto. Pero usted y yo ya no es oculto. Por eso conocer el nombre es conocer a Dios. Gloria al Señor. El nombre que era oculto ha sido revelado, el nombre de Jesús. Conocer el nombre es conocer a Dios. Conocer el nombre es saber quién es Dios. El nombre de Jesús encierra en sí toda la plenitud de la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5:43. Can you please put that Bible verse, John 5:43? Yo he venido en nombre de mi Padre. El Señor dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre. Allí en ese momento en la historia de la humanidad fue revelado el nombre del Padre. Porque el nombre estaba hablando. El verbo hecho carne estaba hablando. Gloria al Señor. El nombre del Padre es Jesús. We're recording, right, brother? The name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit is Jesus. Gloria al Señor. El nombre del Padre es Jesús. Somos los del nombre porque hacemos como está escrito en Colosenses 3:17, Colossians 3:17. Todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. El camino, la verdad y la vida tiene un nombre. Ese camino, esa verdad tiene un nombre y esa vida tiene un nombre y es el nombre de Jesús.
Él es el pan de vida. Ese pan que nos alimenta es el nombre de Jesús. Él es el buen pastor, y ese pastor bueno solo tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Gloria al Señor. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesús. La luz del mundo tiene un solo nombre: el nombre de Jesús. Existe una sola puerta. El que quiera ser salvo tiene que entrar por esta puerta, la cual es Jesús. Proverbios 34. Put that Bible verse up there, sister, please. Quien subió al cielo y descendió, quien encerró los vientos en sus puños, quien ató las aguas en su paño, quien afirmó todos los términos de la tierra. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, ¿sí sabes? Es Jesús. Es Jesús. Gloria al Señor. Can you please put the first set of sentences from last week? Antes que pase a mi amado hermano, quiero retomar lo que hablamos la semana pasada. El nombre de Dios no es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Creador, Adonai, Elohim, ni Shaddai. Estos son títulos descriptivos, epítetos dados a Dios. Go to the next one, please. En el nombre de Jesús encierra en sí toda la plenitud de la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Go to the next set of sentences. En el nombre de Jesús está todo el poder, el carácter, las facultades y la autoridad de Dios. ¿En qué nombre fue bautizado usted, hermano? Nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nombre invocó para recibir su salvación? ¿En qué nombre son perdonados nuestros pecados? En el nombre de Jesús. ¿A qué cordero vamos a adorar por la eternidad? ¿Cómo se llama ese cordero? Jesús. The name of your God, make sure it's Jesus, because if it's not Jesus, you might be worshiping a false God. Quiero que con mucho gozo pase el hermano, por favor, que viene a darnos mejor explicación que yo. Pase nuestro hermano Polanco. Estoy muy emocionado por oír mis hermanos. Pásenle en el nombre de Jesús, hermano. Gloria al Señor. Amen. My brother. God bless you. Gloria al Señor. El Señor les bendiga en esta tarde, hermanos. Amén. Es un privilegio hablar de las grandezas de nuestro Dios. Es un gran privilegio conocerla en realidad. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Conocer al Creador del universo. Conocer a aquel que le llamamos Dios. Conocer a aquel que es un ser divino. Gloria al Señor. Así es de que vamos a seguir aprendiendo de estas enseñanzas gloriosas que están alumbrando aquí en la palabra de Dios. Pero nos hace falta leerla, escudriñarla, para que ellas mismas salgan y reluzcan en nuestro entendimiento, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a continuar con estas enseñanzas que seguimos estudiando, y yo creo que lo que estamos aprendiendo, ese Dios tenía un nombre, ¿verdad? A Dios no le conocían con un nombre en particular todavía. Y continuamos en ese estudio de la divinidad. Seguimos hablando del ser que creó el universo, al que llamamos Dios. Lo estamos conociendo a través de la Biblia, y hemos aprendido que es un espíritu y su naturaleza es divina. Es un ser que hoy es un ser que no hay promesa de llegar a verlo en su esencia como es Él,
No hay promesa de que nosotros vayamos a ver a Dios de tal como es Él. Cuando hablamos de que Él es grande, es porque no podemos medir algo que no podemos mirar. Por eso decimos que Dios es grande, porque no podemos medirlo, no lo miramos. Entonces, ¿cómo le vamos a poner medida? Por eso decimos que nuestro Dios es grande. Gloria al Señor Jesucristo. No podemos descubrir alguna figura o imagen, porque Él mismo se quejaba en boca del profeta Isaías, en Isaías 40:25, y Él mismo decía: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Verdad? Esto es una ligerita introducción de todo lo que hemos aprendido para llegar ahorita a la enseñanza que traemos para que nosotros sigamos aprendiendo. Espero en Dios que pues les sea de mucha bendición lo que el Señor nos ha dado para compartirles. Dice Isaías 40:18-25. Me van a perdonar, hermanos, que sea un poco lento, porque es una Biblia nueva y como no está escudriñada esta, se pegan las hojas. Gloria al Señor. Pero es glorioso, hermanos, conocer cómo Dios advierte a su pueblo, cómo Dios advierte a cada uno de nosotros a través de su palabra. Dice en Isaías 40:18, dice ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Dice el profeta Isaías. ¿O qué imagen le compondréis? Fíjense bien lo que está diciendo el profeta Isaías, cuando él estaba expresando de la grandeza de nuestro Creador. Llegó al punto en decir: ¿a qué pues le haréis imagen? Recordamos que no podemos hacerle imagen porque es una esencia divina. Y luego dice en el 25, el mismo Señor dice: ¿a qué pues me haréis semejante? O seré asimilado, dice el Santo. Gloria al Señor. El hablar de Dios es fácil a la vez y en ocasiones es difícil de explicarlo, ¿verdad? Cuando entendemos de la palabra de Dios nos ponemos un poco temblorosos, nerviosos, como en este caso ahorita, pero yo sé que vamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad? Dios quiso hacerse visible para ver que su pueblo creyera que Él es real. Dios se hizo visible para que el pueblo de Israel creyera que Dios es real y no nada más era un mito o era que se hablaba de un Dios creador del universo, de un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para eso mismo Él se quiso hacer visible para que su pueblo de Israel creyera que Él es real, y lo mostró haciendo apariciones en formas diferentes. Algunos fueron en seres humanos. En otros casos, en esos casos muy particulares y especiales, se les apareció a varios hombres. En una ocasión se le apareció a Abraham, en otra a Jacob, a Manoa, el papá de Sansón, y a varios se les apareció en formas humanas. En otros casos hizo apariciones audibles y visibles. Se le apareció a Adán en una forma visible. Se le apareció a José el soñador en sueños. Le habló al profeta Samuel en sueños también. Entonces, ¿qué figura tiene Dios? Fíjense de qué manera Dios les estaba hablando a estos hombres. Y si seguimos hablando en las formas que Dios ha hablado, creo que descubriríamos muchísimas formas, porque sabemos que Dios es omnipotente y es omnipresente. Si nosotros escudriñamos la Biblia, si nosotros buscamos de qué manera más Dios habló a la humanidad, podemos descubrir infinidad de formas, ¿verdad? Pero estamos dando una ligera instrucción nomás para saber lo que Dios hizo en la antigüedad. Podremos leer la Biblia también y en muchos casos ni la vamos a entender, como decía hace rato. Muchos teólogos y predicadores han querido explicar de la Trinidad y han llegado a un punto en hacerle una figura a Dios. Muchos teólogos, muchos predicadores han querido explicar la Trinidad, pero llegan a un punto en que dicen Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres divinas personas. Allí le están metiendo a la mente del oyente, le están metiendo imagen de seres humanos a Dios. Indirectamente están metiéndole figura humana a la mente de los oyentes cuando dicen nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo, tres divinas personas en un solo Dios verdadero. El explicar la Trinidad no es tan fácil.
llegan a explicar la Trinidad, que la Trinidad es como un huevo. Un huevo tiene 3 partes, son 3 partes diferentes el huevo. El huevo es cascarón, que no sirve más que para tirarlo. La yema y la clara son alimento para el cuerpo. Son 3 cosas diferentes. Un huevo formado de 3 formas. Ahora, yo descubrí en mi poca inteligencia y puse un ejemplo de el agua para explicar la Trinidad. ¿Por qué el agua? La agua es un compuesto químico H2O, ¿verdad? Los que estudian o los que fueron a la escuela saben que es el compuesto químico H2O, ¿verdad? El agua se transforma en hielo y sigue siendo agua. El agua se transforma en vapor y sigue siendo agua, ¿verdad que sí? La agua se transforma en líquido y sigue siendo agua. No son 3 partes, es un líquido transformado en varias formas. Yo pongo así la divinidad del Señor. Dios como Padre, el Espíritu Creador del universo, de las estrellas, de usted y de mí. Dios como Hijo Consolador, Redentor de la humanidad en el cuerpo de Jesús. Y Dios como Espíritu Consolador, porque ahorita hablar de Jesucristo, de sus promesas, el Espíritu de Cristo llega a nuestros corazones. Ahí está el Espíritu de Dios consolándonos. Cuando nos dice, no te aflijas, pronto pasará todo esto y vámonos a la gloria. ¿No se consuelan con esas palabras? El Espíritu de Cristo nos estaba hablando de esa manera, ¿verdad? Gloria a su nombre. Así es de que no sé cómo tomen ese ejemplo que puse del agua, pero para mí es simple y sencillo, ¿verdad? Ahora, Dios, hablando en muchas formas, a muchas maneras a los padres y los profetas, ahora nos está hablando por el Hijo. Es un versículo que si ponemos muchísima atención, lo exprimimos, lo leemos letra por letra, ahí hay muchísima enseñanza y hay mucho entendimiento allí. Hebreos 1, del 1 al 3, ahí nos dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿De qué manera les habló Dios antes? Dijimos, de sueños, de visiones, de humanos y de muchas maneras. A hoy nos está hablando por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? ¿Es algún otro ser que alguien envió a la tierra a hablarle a la humanidad? ¿Es algún ser en el cielo que envió a otro ser a esta tierra para hablarle a la humanidad? Es una pregunta que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Todavía hay mucho que descubrir por medio de la palabra de Dios acerca del Hijo, para saber con certeza quién es el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Si seguimos estudiando estas enseñanzas, yo tengo una enseñanza del Hijo de Dios, un poco más aclarado para que comprendamos el Hijo de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Y hablando de las manifestaciones que Dios usó, algunos hombres se dieron cuenta de que Él era el mismito Dios y aprovecharon para preguntar por su nombre, para representarlo. En Génesis 32, 29 hay una historia, es la primera historia que se registra de un varón llamado Jacob. Ese varón trató de preguntarle a Dios cuando se transformó en un hombre y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dios no le dio ninguna respuesta, nomás dice que lo bendijo y se fue. Él sabía que era una manifestación de Dios en un ser humano y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Yo me imagino que le ha de haber dicho, no seas curioso, te bendigo y me voy, y continúa haciendo lo que estás haciendo. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y se fue. Otro hombre también que quiso saber el nombre de Dios, lo vemos en la misma transformación de zarza, cuando Moisés le pregunta a Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Si los hijos de Israel me preguntaran que vienes, ¿quién me está enviando? Dios le dijo, yo soy. Pero ese no es ningún nombre. Señor, pero si el pueblo de Israel me pregunta, ¿quién te ha mandado? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envió a vosotros. En una ocasión les dijo de esa forma, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Pero la respuesta le dijo en Éxodo 3:13. Vamos a ver lo que le dijo en Éxodo 3:13. En esta manifestación Dios le dio la orden a Moisés de que fuera al pueblo de Israel a sacarlo de las garras de la esclavitud
en el país de Egipto. Y dijo Dios a Moisés en el Éxodo 3:13: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? Dime un nombre, aunque sea. Ellos te conocen por el Dios de vuestros padres, pero ¿qué nombre tienes? Y respondió Dios a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Es todo lo que les tienes que decir, porque no tengo nombre. Yo no tengo ningún nombre. Yo soy. Dile al pueblo de Israel: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me envió a ustedes para liberarlos del pecado, de la esclavitud de Egipto. Diles: yo soy nomás. Señor, pero tengo que representarte. Está bien, Moisés, ten tranquilidad. Pero llegaría ese tiempo donde Dios quiso que las generaciones venideras del pueblo de Israel le conocieran con algún nombre. Ese nombre Dios mismo se lo reveló a Moisés. Ahí ya le reveló un nombre. ¿Qué nombre se lo reveló? Para ir ante el pueblo de Israel. En Éxodo 6, 2, 3 y 6, ahí lo tenemos. ¿Qué nombre Dios le reveló a Moisés y le dijo: así le dirás al pueblo de Israel? Vamos a ver en Éxodo 6, Éxodo 2, 6, 2 y 3. Dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Ahí está, ya le reveló un nombre. Ya le dijo: Moisés, yo soy el padre de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Mi nombre es Jehová. Y aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacobo bajo el nombre de Dios omnipotente. Ese no es el nombre de Dios omnipotente. Pero en nombre de Jehová no me presenté ni me notifiqué a ninguno de ellos. Nomás a ti, Moisés, te estoy diciendo que yo me llamo Jehová. Gloria al Señor Jesucristo. Y luego en el 6 nos dice: allí se encargó de divulgar el nombre para el pueblo de Israel y le dijo: por tanto dirás a los hijos de Israel: Jehová, Jehová. Irás ante los hijos de Israel, al pueblo de Israel: por tanto, Jehová. Ahí le está diciendo el nombre de Jehová. Antes era omnipotente y omnipresente y el todopoderoso, ¿verdad que sí? Aquí fue por vez primera que Dios dice su nombre, Jehová, para presentarlo al pueblo de Israel. Gloria al Señor Jesucristo. A partir de Moisés, a partir de que Moisés presentara por vez primera a Dios con el nombre de Jehová, los patriarcas, los reyes como Saúl, David, etcétera, etcétera, ya conocían a Dios con ese nombre, con el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque del pueblo de Israel salieron reyes, sacerdotes, jueces y muchísimas más generaciones. Es por eso que a partir de que el pueblo de Israel se dio cuenta que era el nombre de Jehová, Jehová, toda la descendencia, reyes, patriarcas, sacerdotes, todos conocían el nombre de Jehová. Los sacerdotes como Aarón, Ezequiel, por mencionar algunos de ellos, Eliezer, por mencionar algunos de ellos, conocieron a Dios con ese mismo nombre. Y hablando de algunos de los profetas, Daniel, Zacarías, Ezequiel, Jeremías, etcétera, etcétera, también profetizaron, hablaron y confiaron en el nombre más popular de Dios en aquel tiempo, en el nombre de Jehová. Los profetas profetizaron, confiaron y hablaron el mensaje que el pueblo tenía que saber en el nombre que le reveló a Moisés allá en Éxodo capítulo 6, versículo 2 y 6. Allá le dijo por vez primera, recuerden eso siempre. A partir de ahí el nombre de Jehová se extendió por todo el pueblo, se extendió por toda la tierra, y siguen todavía ese nombre siendo mencionado en muchos púlpitos. Todavía sigue siendo más popular, lo siguen popularizando, pero vamos a seguir adelante. Gloria al Señor. Dios tenía un nombre que estaba oculto, un nombre que vendría a ser sobre todo nombre. Ese nombre que estaba oculto y seguía oculto y seguiría oculto.
En cierto tiempo Jehová haría acto de presencia en este planeta. Y allí mismo Él iba a revelar su nombre. Lo vemos en Isaías 43 al 5. Dice que la gloria de Jehová vendría una vez más a este planeta. La gloria de Jehová se va a manifestar en este planeta. La gloria de Jehová va a venir a pisar este planeta. Así como la gloria estuvo en el monte Sinaí por 6 días. ¿Recuerdan en Éxodo 19-18? Estuvo por 6 días la gloria de Dios. La gloria de Jehová, dice Isaías 43 al 5, que se va a manifestar Jehová en esta tierra. ¿Quién es Jehová? Dios, el omnipotente, el Dios fuerte, el Dios grande, el que se hizo figuras visibles para hacerse ver, el que hizo varias apariciones para que vean que Dios es real, no es un mito. En Éxodo 19-18 allí miramos la gloria de Dios se manifestó en el monte Sinaí, y en el 24-16 nos dice que estuvo por 6 días la gloria de Dios en el monte Sinaí, y todo el monte, todo el pueblo lo miraba y el monte temblaba, se estremecía. Era Dios mismo. Isaías 43 al 5 nos dice, una vez más repetimos, la gloria de Jehová vendrá a manifestarse. Y va a estar aquí en esta tierra esa gloria. ¿De quién? De Jehová. Jehová, hermanos, Jehová, el creador del universo, viene a esta tierra. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Pero ahora vendría, la gloria visible volvería a estar en esta tierra más, pero ahora con otro grande y glorioso propósito, y con otra forma visible muy especial, de revelar un nombre que usaría por toda la eternidad. A eso venía Jehová, a revelar un nombre. Ese nombre iba a estar por toda la eternidad, y va a estar por toda la eternidad. Ya está, pero cuando nos vayamos a la gloria, seguiremos adorando y glorificando ese gloriosísimo nombre, que a eso vino. Pero antes, así lo dijo Dios en Isaías 52:6, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿Ya vieron? En Isaías 45 dice que la gloria de Jehová vendría. En Isaías 52:6 dice, mi pueblo sabrá. Por esta misma causa que yo hablo, yo estaré presente. ¿Pero qué no se llamaba Jehová? Entonces estaba engañando al pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Que no se llamaba Jehová. Entonces, ¿por qué está diciendo mi pueblo sabrá mi nombre? Porque había un misterio escondido. Quería que el pueblo de Israel hiciera actos de razonamiento. Y aún nosotros tenemos que leer la Biblia y tratar de razonar. He aquí, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esa misma causa que hablo, yo estaré presente. Señor, pero tú eres Jehová, ¿por qué dices que será? Tu pueblo vas a revelar un nombre. Gloria al Señor. Porque había un misterio ahí. ¿Cuándo iba a hacerse presente para revelar ese nombre? Vamos a seguir estudiando. Dios vendría a declarar su nombre, pero no audiblemente, así como se lo dijo a Moisés. Dios vendría a declarar su nombre audiblemente, como no vino a declararlo audiblemente como lo hizo con Moisés allá en Éxodo 6. Recuerden, Dios mismo le dijo a Moisés, yo soy Jehová. Pero cuando Dios iba a revelar su nombre, Él no lo iba a hacer audible de esa manera. Entonces, ¿cómo lo iba a revelar su nombre? Hay un gran misterio que nosotros tenemos que descubrirlo. ¿Cuál es ese nombre? A Moisés se le dijo, así les dirás a todos ellos, Jehová es mi nombre, Jehová para ustedes. Pero cuando dijo, mi pueblo sabrá mi nombre, pero ya eras Jehová, pues. Dios no lo iba a revelar audiblemente, como en el Éxodo 6:6, sino que a uno mismo se lo revelaría a través del escrutinio de las Escrituras, la palabra de Dios.
Por ese medio hemos aprendido y entendido cuál es el verdadero nombre que estaba oculto, como lo dijo a Manoah en Jueces 13:18. ¿Por qué preguntas pone mi nombre que está oculto? Entonces seguía oculto ese nombre, pero ya lo sabían que era Jehová, pues, hombre, ¿verdad que sí? ¿Por qué preguntas por mi nombre que está oculto? Hoy en este tiempo todavía esas promesas se siguen cumpliendo, aunque lo mencionan, tal vez no lo entienden, pero aún usan el nombre de Jehová, que fue para los reyes, patriarcas, reyes y sacerdotes. El profeta Zacarías habla, lo dicho por el mismo profeta Isaías, que en aquel día sería uno y uno su nombre. En Zacarías 14:9 nos dice allí: en aquel día será Jehová uno y será uno su nombre. Pero ahí está diciendo que Jehová, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Hay que entender qué es lo que está pasando aquí. En aquel día, ¿cuál? El que dijo Isaías: en aquel día mi pueblo sabrá. Aquel día lo está profetizando el profeta Zacarías. En aquel día. ¿Cuál día? Vendría algún día en el futuro. Gloria al Señor. Antes que llegue ese día de la manifestación gloriosa de Jehová a la tierra, mandaría a un mensajero, el cual vendría delante de él para preparar el camino, como nos dice en Malaquías 3:1. He aquí envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Está diciendo Jehová que iba a enviar a un mensajero, ¿verdad? El cual iba a preparar el camino. ¿Quién iba a ser ese mensajero? ¿Quién es ese mensajero que venía a preparar el camino para Jehová? Ese mensajero se iba a identificar con la voz que clama en el desierto, como dice Isaías una vez más en 43, voz que clama en el desierto, aparejad los caminos y como calzada vuestro Dios, dice. Algo así nos dice, ¿verdad? Gloria al Señor. Desde Isaías ya los profetas sabían de que vendría ese mensajero. El nombre de Jehová pasaría a ser memorial a las generaciones después de que se les diera a entender el nombre revelado, pero mientras seguirían usando ese nombre que fue y será el más popular hasta que se les revele el verdadero nombre. Hasta hoy siguen predicando y hablando y diciendo el nombre de Jehová y seguirán ahí. Todavía los predicadores y muchos predicadores, pastores, teólogos van a seguir usando el nombre de Jehová. ¿Verdad que sí? Pero ya lo reveló. Ya lo reveló. Jehová ya reveló su nombre. No audible. A través del escrutinio de la palabra de Dios se lo sigue revelando. Y si no siguen estudiando, van a quedar ahí atrás. En el tiempo de en el tiempo de patriarcas, reyes, profetas y sacerdotes. Nosotros ya no estamos en ese tiempo. En la antigüedad a Dios le nombraban con los epítetos o apodos o sobrenombres con el significado. Por ejemplo, el Shaddai significa el Todopoderoso. Adonai significa mi Señor o mi justicia. El Altísimo, grandeza, porque Él es grande. Altísimo, es grande. Eso significa altísimo. Y muchos epítetos que conocían a Dios antes de ser revelado el nombre de Jehová por boca de Moisés. Pero el nombre de Jehová fue más nombrado y aún todavía. Pero en la dispensación de la gracia podemos nombrar el nombre sobre todo nombre, porque en ese nombre hay salvación, hay perdón, hay vida eterna y en él estamos completos, dice Pablo. A ver, en el nombre que es sobre todo nombre hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna y en ese nombre estamos completos. Gloria al Señor Jesucristo. Jehová se hizo carne y su gloria estuvo en la tierra, no 6 días como en el monte Sinaí, sino que Jehová estuvo en la tierra caminando, sanando, haciendo seguidores, conviviendo con la raza humana como un ser humano. La gloria de Jehová encarnada estuvo por más de 30 años
humanado en el nombre de Cristo Jesús. Jehová estuvo humanado en el cuerpo de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1, ¿verdad? Él es la imagen visible del Dios invisible. Ahí está claro, ¿verdad que sí? Y si seguimos leyendo, dice que por Él, por la imagen de Dios invisible, por Él fueron hechos todas las cosas. ¿Por quién? Por la imagen del Dios invisible, por Él mismo. Entonces serían dos creadores. No, Pablo lo está hablando demasiado claro. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. O sea, quiere decir que se hizo una imagen en el cuerpo Jesús, ¿verdad que sí? El que contraria todo esto, en realidad es porque tiene que altercar con el apóstol Pablo. El que dice, no, ¿por qué dice que era su padre el que estaba en el cielo? Escudriñe su palabra para que pueda el Señor revelarle por qué se refería a su padre y que otro en el cielo y voy a mi padre, cuando Jesús usa esas expresiones. Mi padre me envió, mi padre el que ve esto y mi padre el otro. ¿Sí? Hay que seguir estudiando la palabra de Dios para ver a qué se refería cuando decía mi padre. Allí nos hacemos conchudotes y lo aceptamos tal como está allí. Mi padre haciendo a dos seres. Pero si vemos en Colosenses 1 y si vamos a Primera de Corintios capítulo 15, también nos habla mucho de la divinidad. Entonces hay muchos textos, mucha explicación del apóstol Pablo acerca de la divinidad de Cristo Jesús como el creador del universo. En Primera de Timoteo 3:16, ya para finalizar, dice el apóstol Pablo, sin contradicciones, ya no hay contradicciones de nada. Dios ha sido manifestado en carne, con un gloriosísimo trabajo para esta humanidad, con un solo propósito, de venir, hacerse un cuerpo humano y darse a morir en la cruz del Calvario como ser humano, a sufrir por usted y por mí. Así de que el nombre de Jesucristo es el nombre de Jehová. Así de que Jehová y Jesús es el mismo Dios. Es una de las grandes manifestaciones que Dios se tomó para aparecerse en este planeta. Así como se apareció a hombres singulares, en esta manifestación del Cordero de Dios, de Jesucristo, es para todo el que le acepte. Antes era para el pueblo de Israel nada más, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo, y espero que les sea de bendición estas poquitas enseñanzas que el Señor nos dio para compartir. Gloria al Señor. Había otro participante, no pudo estar aquí con nosotros en este día, pero vamos a seguir no el próximo jueves, sino el próximo jueves, porque este jueves que viene va a ser la reunión de los varones y mujeres. Entonces sería el jueves 7. Van a haber dos hermanos que van a estar participando. Por este momento vamos a llegar a cerrar este servicio de enseñanza. Pónganse de pie, por favor. Vamos a prepararnos para recoger una ofrenda.